Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestras plegarias de aspiración, si son tan amables. Como es costumbre, la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta. Sanje chudam tsuji chunam la chanchu bardu dagni kyapsu chi dagi chensu gipe sunam ki drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Ahora procedemos con la evocación de los 4 pensamientos inconmensurables. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyuchi dunyel dang dunyel gi judan jawar gyuchi dunyel mepe dewa dampa dang midre war gyuchi Nyering chadang nidan jelwe tanyong tempola nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas. Que sean libres del sufrimiento y sus causas. Que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento. Que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Entre nuestras manos el Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Frente a nosotros la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico o de energía sutil. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Concebimos se funde en estos seres, quienes lo reciben con apreciación y humildad. Sashi pechu chushin mete tram rirab lingshi ni de gempadi sanje shindu mikte bawayi droge namdak tuntu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrendo, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Solicitamos instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong te payi choki korlo kordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Transitamos ahora a la yoga de las 9 respiraciones.
Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Y como es costumbre, evocamos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorremos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono y embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, el ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de las 9 respiraciones y la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a los vientos kármicos, la energía contaminada de la que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia. Subsecuentemente, también fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshelum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central, purgamos al sistema de energía sutil, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales en el orden correspondiente a este ejercicio. Y así procedemos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan y obstruyen a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como una muestra de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación, en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa. Y la de la meditación, que nos oriente y conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica, ¿sí? Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al ingresar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y lograrse. Sus 8 libertades, sus 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. La gran oportunidad más breve para poder en esta vida imprimir un sentido o una dimensión de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante y prioritario, significativo en nuestras vidas, aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica o la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Y como en esta, todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes. Para hacer y lograr esto, y es con ello en mente, que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente,
así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas, simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino y sendero nos inspiran y ayudan, y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma, el punto donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar, con atención y concentración. Y nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros ahora presente, incorporemos y traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recordarán, hemos estado hablando acerca de las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención, que representan el corazón de la investigación contemplativa del Buda Dharma. La cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo como punto de partida, la cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones, la cercana aplicación de la atención sobre las percepciones, la recolección, las memorias, la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, la cercana aplicación de la atención sobre las conciencias y la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos. ¿Recuerdan? Dentro del contexto de la última de estas, la cercana aplicación sobre los fenómenos, se exploran una variedad de diferentes tópicos que se consideran centrales para la soteriología, esto es la teoría de la liberación que es propia del Buda Dharma. Y entre ellos el más importante, y que representa en buena medida la dimensión pilacular de este tipo de adiestramiento mental, es el de las 4 nobles verdades. ¿Se acuerdan? Las 4 nobles verdades representan el corazón de la doctrina budista, del Buda Dharma. El fundamento de aquello que el Buda descubrió, particularmente en torno a qué, a la condición de nuestra experiencia ordinaria de vida, a las circunstancias que detonan y motivan nuestras dificultades y problemas recurrentes, y al camino que podemos nosotros abrazar para superar esas condiciones y esas limitaciones, ¿verdad? La verdad del sufrimiento, la verdad de la o las causas que le propician y detonan, la verdad de su posible cesación y la verdad del camino que conduce a dicha cesación. ¿Sí? Recordarán, habíamos comentado que la investigación puntual en torno a estas emerge como consecuencia de un descubrimiento también muy puntual y profundo por parte de Siddhartha, y en el contexto de esa aventura excepcional de investigación contemplativa en la que invierte importantes años de su vida y que enmarca dentro del contexto del cultivo, la actualización de lo que hemos denominado como samadhi. ¿Se acuerdan? La maestría de las ciencias contemplativas que proponían a ese sendero o camino como aquel que puede en efecto conducir y propiciar moksha o la liberación. Siddhartha, habíamos comentado,
logra la maestría de esos estadios excepcionalmente refinados de atención y concentración, tanto los que son propios del Kamadhatu, el reino de la forma, el reino del deseo, como los que son propios del reino de la forma y sin forma. De hecho, la tradición budista afirma que arriba a la dimensión pinacular de la atención y concentración unipuntual que un ser sensible puede actualizar dentro del propio contexto del samsara. Estas experiencias no son menores y naturalmente en aquel o aquella que las actualiza propician un resultado excepcional, ¿no? También multidimensional, por ejemplo, y como punto de partida de estas se derivan tres experiencias muy profundas. La experiencia del gozo, la claridad y la ausencia de conceptualidad que caracterizan a la dimensión pues, de la conciencia sustrato, a la que se accede naturalmente a través del medio del desarrollo y cultivo de la estabilidad de la atención. Estas son experiencias, insisto, muy poderosas y profundas, y que con facilidad pueden confundirse con la meta del sendero, el de la liberación, el objetivo propio del mismo. También, el desarrollo de la estabilidad plena de la atención en esos excepcionales niveles de refinamiento conducen a otras esferas de experiencia y realidad, otras sintonías de la realidad. Podrán ustedes imaginar lo poderoso que es para un contemplativo dicho logro y las múltiples repercusiones que naturalmente detona y propicia en su vida, particularmente cuando se entiende que la totalidad de lo que nosotros comprendemos y señalamos como realidad es solo eso, una subjetiva sintonía de la realidad. ¿Sí? Y también estos estadios exaltados de absorción meditativa producen habilidades o propician o activan facultades sensoriales exaltadas, lo que nosotros hoy describiríamos como capacidades paranormales, pero que en la tradición budista son denominados como conocimientos superiores. ¿Sí? Abhijñas se les llama en sánscrito, o abhijñana. Jnana, recordarán, es el conocimiento directo y no mediado, intuitivo de las cosas como son. Abhi quiere decir especial o superior, ¿no? Facultades como son la capacidad de manipular el mundo y espacio físico. Por ejemplo, se habla de la habilidad de poder literalmente sumergirse en la tierra y salir en su otro extremo. Literalmente algo así como poder surcar al planeta por su base. La capacidad de volar, desplazarse en el espacio libremente. La capacidad de escuchar los pensamientos de otros, la telepatía. La capacidad de manipular objetos físicos a distancia, la telequinesis, ¿no? La percepción a distancia, la capacidad de poder ver lo que acontece en lugares muy lejanos sin estar físicamente ahí presente. La capacidad de manipular nuestra forma, de tal manera que literalmente nos podemos manifestar y convertir en lo que deseemos. Es una persona que ha logrado la maestría de estos estadios y que naturalmente ha entendido el que nuestra realidad es una mera sintonía, puede cambiar de sintonía y con ese cambio de sintonía también cambiar la plataforma a través de la cual nos manifestamos y experimentamos el mundo, de tal manera que alguien en esa condición puede convertirse, que les gusta, en perro, puede convertirse en águila, puede convertirse en mapache, lo que guste, ¿sí? Y que puede emplear como una herramienta de aprendizaje o también puede emplear como un instrumento que aprovecha para ejercer algún tipo de actividad liberadora, para ayudar a otros, ¿no? En fin, estas facultades exaltadas de la sabiduría
los abhijñás son naturalmente consecuentes y productos del desarrollo y refinamiento pleno de la estabilidad de la atención. De hecho, cualquier individuo o persona que se dice arribe a ese estado y condición, naturalmente experimentará como efecto colateral la emergencia de estas facultades exaltadas de la cognición o paranormales. Sin embargo, a estas comúnmente se les divide en dos: las facultades o habilidades cognitivas y paranormales mundanas y las facultades y habilidades paranormales transmundanas. A través de la maestría del Samadhi, Siddhartha en efecto actualiza la primera de estas dimensiones, las facultades paranormales que se describen como mundanas, ¿sí? En esencia, lo que por esto quiere decirse es que, a pesar de lo excepcional de las mismas, en sí no son capaces de liberar al individuo del samsara, de la existencia condicionada. La diferencia entre la manera en que éstas se cultivan por una persona dentro del contexto del samsara y la forma en que se actualizan por un Buda, alguien que se libera, ¿verdad?, es que en el caso de los Budas esas facultades abrazan la dimensión transmundana, y esa dimensión transmundana representaría la actualización de la sabiduría intuitiva que comprende la vacuidad y el surgimiento dependiente. Y se dice que eso es lo que realmente libera a una persona de los grilletes que caracterizan o son propios del samsara, de la existencia cíclica, ¿sí? Uh-huh. Sí. Esto y otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo uno que a mí me gusta mucho es el poder de actualizar todas las vías espirituales, ¿no? O sea, el poder derivar o extraer la esencia de todos los diferentes caminos y entender qué es lo que tienen en común, por ejemplo, ¿no? Sí, todas estas facultades están vinculadas al logro de la iluminación, ¿sí? Pero Siddhartha decía, se da cuenta cuando asciende estos estadios exaltados de atención refinada, que se caracterizan comúnmente por una experiencia de muy profundo, hondo gozo, uno que no es sensorialmente condicionado, de claridad mental, y al mismo tiempo una dimensión ausente de conceptualidad. Se da cuenta que por poderosa que es esa condición, esa experiencia, tiene una limitante, y la limitante primaria que le caracteriza es su temporalidad. La misma depende de estos trances de absorción meditativa, y esos trances de absorción meditativa no son, por un lado, perennes, no son permanentes, y al mismo tiempo su condición no es irreversible. Ese es un descubrimiento también muy importante. Su condición no es irreversible. ¿Qué quiere decirse por esto? En realidad, si lo piensan, todas estas habilidades que emergen de la fuerza del Samadhi, ¿de qué dependen? Bueno, desde la óptica del Buda Dharma lo hacen de la plena funcionalidad mental, que es finalmente la meta ulterior del Samadhi, ¿no? ¿Para qué se cultiva el Samadhi? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria? Bueno, una y otra vez hemos señalado, es el reclamo de un estado y condición plenamente funcional, ¿verdad?, plenamente íntegro de la atención y la concentración. Y al mismo tiempo se dice que es solo en ese momento que el individuo puede del todo reclamar a su propia mente, en oposición a los estados opuestos, en donde son los hábitos y tendencias inerciales de la misma los que en buena medida determinan la conducta y experiencia del individuo, ¿sí? Entonces, finalmente debemos de tener presente que por más refinado que sea el entrenamiento del Samadhi, finalmente es un tipo de adiestramiento que lo que pretende es aportarle a una dimensión y aspecto de nuestro ser eficacia, poder y funcionalidad.
Desde esa perspectiva muy particular no puede concebir o interpretarse del todo distinto a lo que un deportista haría con su cuerpo. ¿Sí? Podríamos también reclamar, ¿verdad? Decir que el estado en el que nuestro cuerpo se encuentra hoy en día, el de la mayoría de nosotros, por lo menos el mío, es bastante precario, primario, disfuncional. Especialmente si tú contrastas mi cuerpo con el de un atleta de alto rendimiento, ¿no? O sea, imaginen, ¿no? Por un momento, una de estas personas que tienen cero grasa corporal, estas personas que tienen un tono muscular excepcional, ¿verdad? Esas personas que tienen una fisicalidad absoluta y completamente trabajada y refinada. Puedes imaginar eso, ¿no? Bueno, primero, naturalmente esto es consecuente del adiestramiento físico. No se manifiesta solo por obra y magia del santo Buda de Atocha, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo para arribar o lograr un estado o condición de dicha funcionalidad o refinamiento físico y corporal, ¿no es cierto? Pero, simultáneamente, ¿qué sabe un atleta de ese estado y condición? También sabe que es temporal. Bueno, no sé si lo sepa, pero eh, no sé si se ha dado cuenta, pero lo que sabemos de él, digámoslo así, es que es una condición temporal y muy importante, no es un estado irreversible. Eso es importante, ¿sí? En otras palabras, ese estado o condición de equilibrio corporal, digámoslo así, o de salud corporal, emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, como lo es particularmente el adiestramiento físico. Y cuando dicho, bueno, una variable, cuando dicho adiestramiento físico se suspende, ¿qué acontece con su resultado? Se deteriora. Si tratásese de una condición irreversible, eso no acontecería. Esto es la suspensión del adiestramiento físico, no tendría un impacto en ese estado y condición física. Esta perduraría en independencia de la suspensión del entrenamiento, el adiestramiento del que depende o el que lo propicia. ¿Sí? Y ejemplos extremos los tenemos en, por ejemplo, los grandes fisicoculturistas. Se me ocurre siempre la figura de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que fue 3 veces en su vida Mr. Mundo. Nadie ha logrado eso jamás, ¿no? O sea, puedes decir que fue el más grande fisicoculturista de la historia moderna, ¿ok? Pero cuando tú ves a Arnold Schwarzenegger, bueno, lo primero que puedes del mismo observar y que debe de llamar la atención para todos nosotros es que no es inmune al envejecimiento, ¿sí? Que él, como cualquier otra persona, pues se ha visto afectado por el tránsito de los años, ¿no es cierto? Así que esta es una variable que, como punto de partida, evidencia la fragilidad y la temporalidad de ese estado-condición o de ese adiestramiento como punto de partida, ¿no? Y al mismo tiempo, si le ves, con el paso del tiempo hay periodos de su vida en donde hizo a un lado ese tan disciplinado régimen de adiestramiento mental que un físico-culturista abraza. Y es multidimensional porque implica muchas horas de adiestramiento físico al día. Él decía que se entrenaba en promedio entre 4 y 5 horas por día, que pasaba en el gimnasio, ¿no? Por día. Implica también una dieta muy especial. Implica toda variedad de diferentes cuidados, ¿no? El tener ese estado. Y lo primero, el punto de partida es que no importa que tú preserves esas condiciones, de todas maneras eres sujeto a la enfermedad del envejecimiento y eventualmente la muerte, ¿sí? Y ese estado y condición será profundamente afectado por estas circunstancias. Y 2, ¿qué sucede cuando tú suspendes ese adiestramiento y todo el andamiaje del que depende? Todo lo que has cultivado, por ejemplo en el caso de un fisicoculturista, todo el músculo, en cuestión de semanas o meses se transforma en grasa.
Y entonces ves toda esa musculatura tan prominente que tienen todos estos. Hay momentos en la vida de este hombre que lo ves y lo ves hecho un ¿cómo se diría? Un costal de grasa. ¿Sí? Ahora últimamente he visto unos videos de él y está en muy buen estado porque ha vuelto a hacer ejercicio y ha vuelto a el gimnasio y todo esto. Y es grande, tiene casi 80 años o por ahí anda. Pero está bastante bien, pero no siempre estuvo así, digámoslo así. Y todo eso que te revela, ¿verdad? Que ese estado y condición no es irreversible. Ahora, ¿en qué se parece el fisicoculturismo al adiestramiento de la atención sostenida? ¿Tienen algo en común? ¿Qué? Los dos son consecuentes de un cierto tipo de adiestramiento, ¿sí? Y dependen del mismo. Y cuando éste mengua o simplemente se suspende, el natural resultado y la consecuencia es el deterioro y la degradación de ese estado y condición. Así que lo que Siddhartha descubre como punto de partida, y lo hace recurrentemente, pero particularmente al mismo, se hace consciente en la noche que le conduce al despertar, es que por poderoso y refinado que ha sido el logro y reclamo de esos estados increíblemente exaltados y alternos de atención y concentración, tienen una limitante, bueno, tienen varias limitantes, una entre ellas, muy importante, su temporalidad. ¿Sí? Son temporales, son reversibles. Eso quiere decir que en el momento en que tú suspendes o debilitas el adiestramiento o la condición que conduce a ellos, estos por naturaleza se degradan. ¿Sí? Y otro elemento muy importante que Siddhartha descubre es que en consecuencia, dada su temporalidad, ¿verdad? No son una vía confiable o un medio que garantice la superación estructural y definitiva de la aflictividad. ¿Sí? Y estamos hablando de una persona infinitamente más sofisticada que lo que nosotros podemos concebir y pensar. Y aún así se da cuenta, esta no es la vía que conduce al despertar. Ahora, no es que en ese momento simultáneamente conciba y piensa, esto no valió la pena. Por supuesto que de dicho régimen el individuo puede derivar y extraer innumerables beneficios, y beneficios que son de trascendencia y que eclipsan en muchos sentidos lo que el hombre ordinario y común reclama de la vida. Sin embargo, lo que descubre, lo que entiende, lo que señala, es que a pesar de ello, no son capaces de eliminar las causas que propician la recurrencia incontrolable y la recurrencia incontrolable de la aflictividad. ¿Sí? La tradición budista dice que su primer reacción a ello, y yo creo que lo sería para todos nosotros, yo imagino que fue un momento, al reconocer esto, al darse cuenta de esto, pues de gran desesperanza, ¿no? Porque si lo piensas, pues le has invertido tu vida a eso, ¿sí? Tu vida entera. Y como un fisicoculturista, porque alguien así es una especie de ¿cómo podría decir? Mentaculturista, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera, ¿no? Un atleta de alto rendimiento del adiestramiento de la atención, ¿sí? Entonces podrás imaginar, después de años de invertir enormes cantidades de energía y talento en una empresa de esta naturaleza, ¿verdad? De pronto darte cuenta, esta no conduce a la meta, a lo que yo deseo. ¿Y qué es lo que él desea? Pues en esencia, lo que busca es arribar o reclamar un estado y condición de bienestar genuino y duradero, en donde ya no nos veamos afectados por la aflictividad que caracteriza la vida cotidiana, ¿sí? Y que nos veamos liberados de las fuerzas inerciales que controlan nuestras vidas y que desde esa óptica y perspectiva nos restan nuestro potencial de libertad, ¿no? O nos hacen esclavos. Entonces, en un inicio puedo ponerme en sus zapatos y tratar de imaginar la experiencia por la que transitó. Debe de haber sido de
una enorme desesperanza, ¿no? Pero se dice, bueno, en la tradición budista se comenta, y déjenme citar el pasaje porque creo que vale mucho la pena, dice así. Aquí lo tengo. Mm, no, no lo tengo aquí, lo tengo acá. Déjenme encontrar el pasaje porque es muy ilustrativo. Mm, Aquí está. Se dice que Siddhartha en ese momento, yo me imagino profundamente afectado por este descubrimiento o por la certeza en torno al hecho de que sabía milenariamente perseguida por generaciones de extraordinarios contemplativos y científicos mentales, era incapaz de producir lo que buscaba, la estructural y definitiva liberación de la ronda de la existencia condicionada por la aflictividad. Antes de darse por vencido, se dice que súbitamente él recuerda algo, ¿sí? Y esto es lo que se dice que recuerda. Dice: recordé un tiempo en donde mi padre, el rey Shuddhodana, del clan de los Shakyas, trabajaba mientras yo me encontraba sentado bajo la fresca sombra de un árbol de manzano. Apartado de los deseos sensuales y de las cosas no virtuosas, entré y permanecí en la primera estabilización meditativa, la cual está acompañada de la investigación burda y precisa. Sintiendo el bienestar y el gozo que nacen del aislamiento, pensé: ¿acaso es este el camino hacia la iluminación? Y luego, siguiendo ese recuerdo, reconocí que ese era en efecto el camino hacia la iluminación. ¿Sí? Es un pasaje muy importante en la historia de Siddhartha y su aspiración y reclamo del despertar y la iluminación. Él mismo apunta hacia un momento en donde su padre, el rey Shuddhodana, como era común también en la época, tiene que llevar a cabo una actividad ritual. Esa actividad es una especie como de ceremonia y festival vinculado a la primera, al arado de la primera parcela de la temporada de siembra, ¿sí? Entonces, en aquel entonces el rey salía a los campos reales, ¿verdad? Y era el primero que araba el campo y lo preparaba para la siembra, y después pues esto seguía a todo mundo, o todo mundo lo seguía. Entonces el rey trae a su hijo, ¿verdad?, a Siddhartha, y naturalmente no quiere que se insole o que se ocupe de toda esta actividad, y le dice, lo pone abajo de la sombra de un árbol de manzano, y como cualquier padre lo haría, le dice: espérame aquí, ¿no?, en lo que yo llevo a cabo estas actividades, y ya después veremos qué hacer, ¿no? Pueden imaginarlo como cualquier padre. Siddhartha se sienta, pero dice que algo pasa muy particular, ¿verdad? Dice: me encontraba sentado bajo la fresca sombra de un árbol de manzano. Primero dice, apartado de los deseos sensuales y de las cosas no virtuosas. ¿Eso qué les dice a ustedes? En un estado como de
¿cómo podríamos decir? De complacencia, ¿no? En un estado sin ninguna necesidad sensorial, de esos momentos que yo estoy certero, todos hemos alguna vez, siquiera brevemente en la vida experimentado, donde quizá te sientas en un lugar y simplemente gozas de la sombra o de la brisa, y aunque sea por momentos tu mente no está asediada por qué quiere comprar, qué no tiene, ¿verdad? ¿Qué quiere obtener? Simplemente está en plena quietud y sincronía en ese espacio. Así dice, ¿no? Apartado de todo deseo sensual. Esto es, de la adicción a aquello que me ofertan mis bases sensoriales. Y naturalmente y simultáneamente las cosas no virtuosas. Entonces su mente no estaba agitada por ningún pensamiento negativo. ¿Sí? Y dice que de forma súbita y espontánea entró y permaneció en la primera estabilización meditativa. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora que preguntarnos qué es la primera estabilización meditativa. Ahí es donde Siddhartha se distingue de todos nosotros, ¿no? Porque no importa cuánto tiempo estemos bajo un manzano, ¿verdad? Cuán tranquilos y relajados nos encontremos, difícilmente entraremos a la primera estabilidad meditativa. Ahora hay dos vías para entrar en ese estado y condición. El individuo puede acceder a la misma en consecuencia del previo adiestramiento, del previo entrenamiento mental. Este es el caso de Siddhartha. Recuerden, se dice que esa vida no era la primera que invertía en el sendero que conduce al despertar, que había transitado ese sendero, que había investigado al mismo durante literalmente cientos de vidas, en lo que se llama la aventura y el camino del héroe espiritual o del bodhisattva. ¿Sí? Eso quiere decir que a lo largo de un extenso tiempo es certero que Siddhartha se involucró con diferentes disciplinas orientadas al adiestramiento mental y particularmente el desarrollo de la estabilidad de la atención o el samadhi. ¿Sí? En consecuencia, tenía 8 añitos en ese momento, chiquito, ¿verdad? Pero en el momento en que simplemente se relaja, ¿verdad? Y de forma espontánea focaliza su atención, lo que había cultivado en vidas previas, esos estadios exaltados de atención sostenida, se manifiestan de forma espontánea y natural en continuidad, consecuente de la gran familiaridad que con los mismos había cultivado, lo más probable es en su vida inmediatamente previa. ¿Sí? Y de forma espontánea entra en ese trance de absorción meditativa. Esa es una vía. Hay otra vía potencial, pero es muy rara. ¿Sí? Esa vía es que un individuo sin previo entrenamiento, y me refiero no solo en esa vida, sino en vidas previas, pueda de forma también espontánea y natural, en un estado y condición de profunda relajación, pero manteniendo la viveza, alerta y claridad de la atención, si se trata de un individuo que no ha sido a lo largo de la vida bombardeado por toda variedad de diferentes estímulos y distractivos que saturan y envenenan a la mente, es posible también, por lo menos potencialmente, que ese estado y condición, el de la primera absorción meditativa, se manifieste de forma espontánea y natural, sin previo entrenamiento. Porque finalmente corresponde a una dimensión que es propia de la naturaleza de la mente. Pero eso es posible, pero es muy raro. ¿Sí? ¿Entienden eso? El que una persona acceda a esa dimensión refinada de la atención concentrada en ausencia de un precedente es en extremo raro, posible, pero poco común. Y en el caso en particular de Siddhartha, no representa la razón por la que en el mismo se hace presente ese estado, condición y experiencia. En el caso del muy particular, la misma es consecuente de un precedente. ¿Y cuál es ese precedente? Así, naturalmente lo señala la tradición, el previo entrenamiento, el refinamiento de su atención y concentración. Y particularmente, el propio de la vida inmediatamente precedente a esa. Pero sea lo que fuere, el punto es, ingresa a la primera de las 4
absorciones meditativas del reino de la forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué caracteriza ese estadio? Muchas cosas, ¿no? Primero se dice, es uno de lo que llamamos en la lengua sánscrita Satchit Ananda. Gozo, claridad y no conceptualidad. Un gozo increíblemente refinado, profundo, transformador y que no depende de ningún tipo de detonante sensorial, que es la natural consecuencia y efecto de una mente en equilibrio y que representa la expresión del estado basal de una conciencia en ese estado, condición, ¿verdad? O circunstancia. Así como el estado basal de nuestra conciencia en este momento es aflictivo, el estado basal de una conciencia en pleno equilibrio es uno de gozo. Y vuelvo a señalar, insistir, un gozo que no es consecuente ni se ve, digamos, condicionado por factores externos, sino que en esencia aparece en consecuencia de la condición profunda de equilibrio de la atención. ¿Se entendió eso? Eso es lo que llamamos gozo. La segunda cualidad es la de la claridad, una mente excepcionalmente lúcida. No sé cómo ilustrarlo, pero quizá con este torpe ejemplo podamos hacerlo. Todos transitamos, estoy certero, en nuestras vidas por momentos en donde experimentamos quizá horas o días de gran lucidez y agilidad mental, como también transitamos por horas o días en donde experimentamos la ausencia de la misma y la manifestación y presencia de condiciones contrarias, falta de claridad, sopor, lo que llamamos también torpor. El torpor es como una muy espesa ausencia de claridad mental que hace difícil, por ejemplo, hilvanar un pensamiento con otro, la asociación de ideas, etc. ¿No han tenido momentos así en donde sienten que el cerebro les rechina, por ponerlo de alguna manera? Sí, ¿verdad? Son consecuentes de muchos factores. Quizá te faltó dormir, quizá te encuentras muy cansado, puede tener también que ver con tu biorritmo, puede estar asociado a lo que ese día comiste y consumiste y así subsecuentemente, ¿sí? Pero todos sabemos que hay momentos en donde la mente manifiesta como gran agilidad y funcionalidad. Creo que para la mayoría de las personas, son breves en la vida. Pero sabemos de qué hablamos porque creo que todos los hemos transitado por ellos y los podemos reconocer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, en este estado consecuente del excepcional equilibrio de la atención, se experimenta una condición. Imaginen el estado de claridad más poderoso que en su vida han experimentado y ahora elévenlo o multiplíquenlo a 1000. Eso es lo que aquí quiere decirse por claridad. Una excepcional funcionalidad mental. Que yo imagino, porque he tenido atisbos de ese estado y condición en mi vida, pues se caracteriza por una gran agilidad cognitiva, una gran capacidad de asociación mental, una gran espontánea, natural capacidad de aprender aún lo más oscuro y difícil, ¿verdad? Eso es lo que llamamos claridad. Y la tercera cualidad de ese estado y condición es la ausencia de conceptualidad. Ahora, también esto es algo que no debiese de ser para la mayoría de nosotros desconocido, porque trátase simultáneamente tanto de una experiencia como una condición de la conciencia con la que tenemos contacto cotidiano o de la que tenemos noticia cotidiana. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan cuando estudiábamos el tópico de los factores mentales, el tópico de lo que llamamos Lorik en la lengua tibetana, les platicaba de cómo la primera cognición que se tiene de algo, esos primeros instantes de conciencia, que no duran mucho, comúnmente algo así como un 64avo de segundo, son no conceptuales.
O un ejemplo quizá más burdo, cuando recién sales de el sueño y todavía no del todo te incorporas a la experiencia de vigilia. Hay como una especie de tránsito en donde la conciencia está presente, pero todavía no ha iniciado el proceso conceptual. Y hay una percepción de todo, pero ausente de una descripción conceptual de ello. ¿Sí? Todos hemos tenido experiencias así. De hecho, insisto, cada momento de conciencia, cada cognición que de algo tienes en su inicio es no conceptual. Claro, es tan breve que a menudo pues, te pasa del todo desapercibida y naturalmente en ausencia del entrenamiento o de la información, pues ni siquiera sabes que existe, no tienes noción de la importancia que puede tener, ¿verdad? Y naturalmente no la puedes estabilizar. Aunque puedes tenerla, no la puedes prolongar. ¿Sí? Pero hay un atisbo de eso y de lo poderoso que también es una cognición de esta naturaleza, porque en la misma lo que el individuo logra, que no es poco, es parar el mundo, parar la descripción que se hace del mundo. Ahora, piensen en esto. Para empezar, parar la descripción que se hace del mundo implica algo muy elemental, pero de enorme profundidad. El descubrimiento de lo que llamas mundo es solo una descripción. Eso es muy poderoso, ¿no? Si lo piensas, porque ¿qué le atribuimos al mundo? Realidad objetiva. ¿No? ¿Crees que todo aquello con lo que tú habitualmente, sensorialmente convives, existe como a ti aparece por sí mismo, desde su propio lado? Del todo y absolutamente independiente ¿a qué? Por ejemplo, a la propia cognición que de ello tienes. Una que en tu caso está condicionada por variables, ¿verdad? Como lo son la cultura, como lo es la edad, el género, el lenguaje y la propia corporeidad con la que cuentas, consecuente de la maduración del karma. Y un factor adicional, la sintonía, que es lo que llamamos la visión kármica de la vida, que esa plataforma de experiencia te aporta o en la que te enclaustra. Pero no sabemos que es solo eso, una sintonía. Creemos que comprende la totalidad de la realidad. Como una persona, imaginen, que durante toda su vida tan solo tuvo por oportunidad el escuchar una sola estación de radio. Imagínense algo así. Inconsciente en torno al hecho de que ese mundo que a él o a ella se revela a través de esa sintonía es una de infinitas. Y que en el instante en que cambias la sintonía del dial en el radio, ¿qué cambia? El mundo, la ventana de realidad que a ti se presenta. ¿Pueden entender lo que eso quiere decir? Es como, porque imagínate que te pasas toda tu vida escuchando música ranchera, al punto en donde crees, esto es todo lo que existe, no hay otra cosa más, ¿no? Y de pronto, imagínate que tienes un atisbo, cambias el dial y de pronto accedes a una estación de jazz o de música clásica, ¿no? Imagínate el descubrimiento que puede ser eso para alguien que toda su vida escuchó música ranchera, ¿no? No quiero ahondar en esto, pero estoy tentado a hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Si todo lo que hiciste en tu vida es escuchar música ranchera, sabes que hay 3 acordes, ¿no? Eso es todo lo que usa la música ranchera. 3 combinaciones, 3 acordes, literalmente. Y un ritmo que es como de vals. Chuntata, chuntata, chuntata. Eso es la música ranchera. ¿Sí? No estoy diciendo que sea buena o mala, nada más su estructura es muy, ¿cómo lo podemos poner elegantemente? Compasivamente, es muy primaria, ¿sí? Musicalmente hablando. Ahora imagínate que cambias de dial y escuchas a Dave Brubeck, uno de los gigantes del jazz del siglo XX, ¿no? O imagínate cambias de dial y escuchas a Mozart o a Bach, ¿sí? Y ahora descubres, simplemente al escuchar eso,
Todas estas combinaciones sonoras, descubres el contrapunto, descubres la armonía, descubres una plétora de diferentes combinaciones sonoras que no existen en la música ranchera. Naturalmente ese descubrimiento tiene que revelar a ti la limitante de ese mundo por el que has transitado toda tu vida, ¿no? Entonces se dice en la tradición budista que cuando uno logra la plenitud de la estabilidad de la atención, ese estado te da acceso simultáneamente a otras dimensiones de la realidad. Es como si pudieras por vez primera cambiar el día a la voluntad. Y puedes acceder al reino de la forma y a diferentes reinos de la existencia a través de ese estado y condición. Claro, aquí el peligro es que pienses eso es la liberación. Pero no te has liberado ni un ápice porque sigues atado al samsara. Simplemente, o sea, sigues en el radio, ¿sí? Simplemente tienes acceso a otras estaciones de radio. Ahora, eso no es un logro pequeño, es excepcional, pero no es la libertad. Así es, ¿sí? Entonces, Siddhartha simplemente se sienta consecuente de su precedente contemplativo, entra de forma espontánea a ese estado, a esa condición basal del equilibrio de la atención que había refinado y cultivado por vidas, y accede de forma natural a la primera absorción meditativa. Esa primera absorción meditativa se caracteriza por un estado y condición de profundo gozo, un estado profundamente claro y funcional de la mente y la atención y ausente de conceptualidad. ¿Sí? Simultáneamente le da acceso a otras dimensiones de la experiencia. ¿Sí? Ahora, todo eso es algo que los contemplativos coetáneos al Buda sabían muy bien. No es ningún descubrimiento. La primera concentración ni siquiera es el estado más refinado de atención al que un individuo puede arribar en el samsara. Hay muchos estadios superiores, como las 4 concentraciones del reino de la forma y las 4 concentraciones del reino sin forma. ¿Sí? Pero esta es especial en un sentido. Y aquí lo dice bien. Dice, ¿verdad? Entré y permanecí en la primera estabilización meditativa. Pero dice, la cual está acompañada de la investigación burda y precisa. Eso quiere decir, es un estadio de atención absortiva, increíblemente poderoso, ¿sí? Pero donde todavía permanece la capacidad de investigar, grosa y súbita y sutilmente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque una vez que se trasciende esa frontera, uno, al ascender a los estadios más profundos de atención y concentración, estos estados son absortivos. Eso quiere decir que suspenden toda conceptualidad, toda funcionalidad del intelecto, ya no puede operar en ese estado en esos estados y condiciones, y por lo tanto el individuo en esos estados y condiciones ya no puede investigar. Simplemente se ve absorto por esos estados. Imagínense como del sueño profundo sin sueños, lúcido, ¿sí? Pero no hay esa capacidad de investigar de forma grosa y sutil. Pero en esa frontera a la que se arriba cuando se logra la plenitud de la estabilidad de la atención, pero antes de acceder a los trances de la absorción meditativa más elevados que le suceden, en esa frontera, la primera estabilidad meditativa, la mente experimenta gozo, claridad, no conceptualidad, es profundamente poderosa y funcional, pero todavía tiene la capacidad de investigar y discriminar. ¿Se entendió eso? Ahora, recuerden, él había accedido, tenía maestría de estos estadios superiores, a estos. Había arribado al pináculo de los estados de absorción meditativa del reino de la no forma. El estado de la conciencia absoluta, del espacio absoluto, el estado ni de la percepción ni de la no percepción, el estado de la nada en absoluto. Inclusive los nombres les deben de comunicar lo sutil de esos estados. El estado de la conciencia infinita. El estado de el espacio infinito, el estado de ni la percepción ni la no percepción, el estado de la nada en absoluto, así se llaman esos
trances de absorción meditativa. Pero ¿qué sabía Siddhartha de todos esos estados? Por increíblemente poderosos y refinados que son. Primero, sabía, son temporales. Y al mismo tiempo, sabía que en sí no son liberadores. Que una vez que desciendes de esos estados y desciendes de ellos, vuelve a activarse o resetearse la estructura de la continuidad activa de la aflictividad. Claro, y por supuesto, que en una persona de esa naturaleza, ¿qué grado y qué intensidad de aflictividad? Es cierto, una aflictividad diluida en una solución a 1000 partículas, ¿no? O sea, por supuesto que alguien así no mienta madre, ¿no? Por supuesto que alguien en ese estado y condición no es tan neurótico como nosotros. No es que vuelvas a la condición más elemental, ¿no? Sigue siendo una persona muy avanzada en el camino, pero la aflictividad se hace presente de nuevo, aunque sea de forma muy sutil. Y si no mantienes ese régimen contemplativo, se deteriora y se deteriora y se deteriora hasta que vuelve a su condición más burda, ¿no? De hecho, se dice, todos hemos en alguna vida alcanzado esos estadios de absorción meditativa. Y si evaluamos en qué condición nos encontramos ahora, pues sabemos en buena medida que nos sirvió para un carajo, ¿no? ¿Sí? O sea, si dices en qué condición estoy, bueno, haber alcanzado esos trances en otra vida, pues no me sirvió de gran cosa. ¿Sí? Que es lo mismo que diría Arnold Schwarzenegger a sus 80 años, ¿de qué me sirvió 30 años de fisicoculturismo? ¿Por qué? Porque finalmente, en independencia de esto, soy sujeto al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. No fue una vía, ni que me aportara bienestar genuino, ni de permanencia y bienestar, ¿verdad? Ni siquiera de salud. No garantiza la salud. ¿Sí? Él habla mucho, por ejemplo, en una biografía que le hacen, un documental biográfico, de su encuentro con un fisicoculturista que fue un foco de inspiración en su vida, que aparentemente fue alguien increíble, un gran fisicoculturista, creo, no sé si americano o alemán también. Y hablaba de cómo se murió muy joven, a los 30 y tantos años, consecuente de pues este régimen tan extremo de adiestramiento y de en aquel entonces el consumo de muchas sustancias, ¿cómo les llaman? Anabólicos, ¿no? Entonces tuvo un infarto y se murió. Y decía, ¿no?, que eso le apenaba mucho porque él pensaba que esa persona era el mejor físico-culturista de su generación, ¿sí? Entonces, alguien inclusive dotado de ese físico prodigioso, fíjate qué contradicción. Tú ves un físico así, ¿qué es lo que le atribuye? Salud. Y sin embargo se muere de un infarto fulminante. Ni siquiera ese estado pudo garantizarle salud, ¿no? Igual, estos trances de absorción meditativa no garantizan bienestar duradero. Pero en la frontera entre estos hay una condición a la que él arriba de muy pequeñito, en donde se da cuenta que puede llegar a ese estado. En ese estado hay gozo, claridad, no conceptualidad, enorme refinamiento de la atención, pero todavía la capacidad de investigar. Y se pregunta, ¿no? El texto dice, entré y permanecí en la primera estabilización meditativa, la cual está acompañada de la investigación burda y precisa. Y dice, sintiendo el bienestar y el gozo que nacen del aislamiento. El aislamiento no quiere decir estar lejos de otros, quiere decir cómo en ese estado los sentidos se revierten en el mental y parece que no tienes cuerpo y que no estás vinculado al entorno. ¿Sí? Entonces, de ese estado de gozo que nace del aislamiento, pensé, ¿acaso este es el camino que conduce al despertar? Se dice así mismo, ¿será esta la vía que me pueda llevar al despertar? Ese estado, esa dimensión de la atención y la concentración dotada de la capacidad de discriminar. Y siguiendo ese recuerdo, dice Siddhartha, reconocí que ese era en efecto el camino hacia la iluminación. ¿Y qué hizo? Lo siguió. ¿Sí? En otras palabras, no se
involucró en esa noche con la vía de los contemplativos que le precedieron, conseguir ascendiendo estos trances absortivos de atención y concentración y al mismo tiempo no bajar al estado disfuncional ordinario de la mente común, ¿no? Sino en esa plataforma, dijo, quizá si aprovecho esa plataforma, esta me conduzca al despertar. Una nueva posibilidad para él, ¿no? Había explorado todas las condiciones mundanas, había entendido ninguna de estas es garantía de bienestar duradero, había explorado todos estos trances de absorción meditativa, los más poderosos a los que se tiene acceso en el samsara, tampoco le conducían a la liberación. Y dijo, ¿y qué si sigo esta ruta en particular? Que es la frontera a la que lleva el shamatha, pero antes de que éste se transforme en las absorciones meditativas. Y así lo hace, ¿sí? Es un elemento del Madhya Marga, del camino medio, ¿sí? El camino medio es un sendero intermedio entre varios extremos. Por ejemplo, en términos filosóficos, el extremo del nihilismo, la negación de la existencia consecuente de un mal entendimiento del vacío, un entendimiento extremo del vacío, o el extremo de la sustancialidad, que es la aportación de realidad objetiva a las experiencias sensoriales, ¿verdad? El camino medio entre estos trances exaltados de absorción meditativa y el estado ordinario y común de la mente, la posición intermedia también, ¿no? Y así, ¿no? Entonces Siddhartha utiliza esa vía. ¿Y qué caracteriza a ese estado? Bueno, gozo, una sensación de tremendo bienestar interior, una increíble claridad mental, ¿sí? Vuelvo a insistir, imagínala, multiplica por 100 el mejor momento mental que has tenido en tu vida, el instante de mayor claridad mental por el que has atravesado. Multiplícalo por 100. Eso es lo que aquí se llama claridad. Y un estado de no conceptualidad, ¿sí? En donde se para la descripción del mundo temporalmente. Ese es su problema. Es una sensación temporal de la descripción del mundo, no es permanente. Pero esa temporalidad es suficiente para descubrir que el mundo es solo eso, una descripción que hacemos del mismo, consecuente de nuestro karma y cuerpo. ¿Se entendió eso? Total que usa esa vía, ¿verdad? Y dirige su atención al problema del sufrimiento, ¿sí? Pero con esas condiciones excepcionales, ¿sí? Antes, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba a ese estado se lo pasaba y ascendía a los trances superiores de absorción meditativa. Pero esos trances son absortivos. Absortivos quiere decir que en el medio de esto se pierde esa capacidad de discriminación. Y crees que ese estado al que te lleven, esa es la liberación. Pero es temporal, ¿sí? Y no ataca las causas primarias del sufrimiento. Por lo que no avanzas en el camino al despertar, ¿sí? Nosotros hacemos algo similar, muy disminuido por supuestamente, pero tenemos un referente que es como cuando te involucras en momentos de enorme satisfacción sensorial, te saturas de esta como un medio de evasión. Sí, pueden ser muy placenteros y muy intensos y poderosos, ¿verdad? Cuando estás escuchando música o bailando o comiendo o en un momento sexual, todo puede ser muy intenso, pero es temporal. Y cuando dejas de comer, cuando se acaba la música, etcétera, ¿verdad? Vuelves a una condición basal. ¿Y cuál es tu condición basal? Es disfuncional, ¿no? Y por tanto es aflictiva, ¿sí? Entonces Siddhartha usa ese poderío y lo usa para investigar la realidad, para investigar la experiencia que del mundo tiene, ¿verdad? Y es en ese contexto que logra una colección de descubrimientos. Primero de los descubrimientos a los que arriba tienen que ver con que entiende que todos somos, primero lo hace en consecuencia de sí mismo y después de todos, que nuestra vida es la consecuencia de nuestras acciones previas, ¿sí? Que todo lo que hemos hecho, pensado y dicho ha generado consecuencias de las que somos responsables y que hemos generado las condiciones que hoy maduran como nuestra circunstancia de vida,
Lo descubre primero en torno a sí mismo y después lo descubre en torno a todos los demás. No era ya una creencia hinduista. No una creencia, era un descubrimiento del brahmanismo, porque es a lo que se arriba cuando arribas a la conciencia sustrato y puedes en la misma atender las impresiones de infinitas vidas. ¿Sí? Pero Siddhartha arriba ese entendimiento, se cita como importante porque arriba ese entendimiento en consecuencia de una experiencia personal. Ya no cree, no es que crea en eso, sino lo atestigua, dice, esto es cierto. Verdaderamente estoy viendo la infinitud de mis vidas, estoy atendiendo la infinitud de las vidas de otros y puedo atestiguar que existe la estructura de la causalidad moral. ¿Sí? Pero hay algo que él descubre en ese contexto que no descubrieron los contemplativos coetáneos a él o que le precedieron. Y descubrió que hay dos diferentes tipos de actividad. La actividad contaminada por la estructura del triple veneno o de la cognición dualista y la reificación, eso es lo que se llama karma, y la actividad búdica. Las acciones que se cometen en ausencia de esa cognición dualista y su consecuencia, que es la reificación. ¿Sí? Y en ese mismo contexto, en el transcurso de la noche, entiende las cuatro nobles verdades, o devela o descubre la estructura de las cuatro nobles verdades. Y ahora sí, ¿cuáles son esas cuatro nobles verdades? La verdad del sufrimiento. Cuando se dice que Siddhartha entiende, ¿verdad? Penetra en esta, quiere decir que a él se torna claro la razón por la que sufrimos, ¿sí? Y las diferentes dimensiones de aflictividad por la que nosotros habitualmente transitamos. Sus causas, ¿qué lo produce? Descubre también que es una condición que puede cesar, a la que no estamos condenados y de la que hay salida. Y lo más importante es que descubre un camino que a cualquier individuo puede llevarle al reclamo de ese estado y condición. En otras palabras, que hay una vía replicable de esa meta, ¿sí? A diferencia de cuando se logra algo por, no sé, un acto divino, un poder divino, que es algo que puede hacer una persona, pero nadie más puede replicar, ¿no? Porque es un obsequio, es un don. No, aquí es consecuente de una vía que todo individuo puede replicar. ¿Sí? Y así se convierte en una persona despierta, se hace un Buda. ¿Sí? Bien, analicemos ahora la estructura de las cuatro nobles verdades que representan el objeto central o pinacular de la cercana aplicación de la atención centrada en la investigación y en la investigación de los fenómenos, y entre los fenómenos las cuatro nobles verdades. La primera, la verdad del sufrimiento. Les he comentado recurrentemente que la misma representa, señala, aglutina una colección de experiencias. Nuestra lengua no cuenta con una sola palabra o no lo hace con facilidad para comunicar estos significados. La palabra que se utiliza en la lengua sánscrita es el término dukkha, ¿sí? Los tibetanos usaron una palabra para traducirle, duñal, ¿sí? Ahora, primero examinemos la etimología de la palabra dukkha, ¿sí? Curiosamente, no es un término que exprese sufrimiento o dolor o insatisfacción o deseo, como comúnmente se le traduce, ¿no? En realidad el término dukkha, lo que significa, du quiere decir eje, como el eje de una carroza, ¿sí? Ka se refiere a una condición que afecta a dicho eje, una que lo hace defectuoso, una que en este incorpora una debilidad, un elemento que le torna vulnerable. ¿Se entiende eso? Entonces, si piensan en el eje de una carroza, ¿qué elemento le torna vulnerable? Una fisura. Ahora, ¿qué es una fisura en el eje de una carroza? Una falla estructural. ¿Se entiende eso? Ahora imaginen la misma. Con una fisura en el eje de una carroza, ¿puede o no caminar? Sí camina,
¿sí? Por un tiempo, ¿verdad? Pero cuando la misma se ve expuesta a condiciones más extremas, por ejemplo, en el terreno, las que propician mayor vibración o lo que fuere, ese defecto estructural, ¿verdad?, se intensifica hasta que eventualmente se quiebra el eje. Y cuando el eje se quiebra, la carroza se colapsa. ¿Sí? Entonces esa es la metáfora de cómo es que nosotros vivimos, ¿no? Siddhartha descubre que en nosotros hay una falla estructural. ¿Sí? Pero ¿en dónde se encuentra, radica dicha falla estructural? En la manera en que percibimos la realidad. ¿Sí? Ahora eso no inhibe el que deambulemos por la vida o vidas. Pero lo que hace es que al vernos expuestos a las condiciones de la vida, esa falla se magnifica hasta que eventualmente, interiormente nos quiebra. Entendiendo por ese desquebrajamiento el colapso de nuestro bienestar interior. Y naturalmente la presencia constante e incontrolable del dolor y el sufrimiento. ¿Se entiende eso? Entonces esta palabra dukkha es una que tiene varios órdenes de significado. Se refiere por un lado a la condición y la experiencia, sí, del sufrimiento mental, emocional y físico. Sí, se refiere también a la experiencia del dolor, también mental, emocional y físico. También se refiere a la experiencia de la insatisfacción, por la que claramente nosotros recurrentemente transitamos y en buena medida la que domina a el devenir de nuestra experiencia y existencia. Entonces podemos utilizar todos esos términos para hablar acerca de la primera de las 4 nobles verdades. Podemos decir que esta se cifra y centra en el descubrimiento, el señalamiento de la realidad, el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, la ansiedad existencial que plagan, que dominan y caracterizan recurrente e incontrolablemente a nuestras vidas. Sí, está bien, pero tendremos un término en nuestra lengua que aglutine todo esto. Yo pienso que sí. Y ese término es uno que en los últimos meses he estado usando mucho, que es aflictividad. ¿Sí? Porque la aflictividad tiene todo eso, ¿no? Es dolor, es sufrimiento, es insatisfacción, es ansiedad existencial. Así que podríamos decir que en buena medida la primera de las 4 nobles verdades se centra en el señalamiento y descubrimiento de Siddhartha de una realidad, ¿verdad? ¿En qué? En la condición de nuestra experiencia, y es la aflictividad. ¿Sí? ¿Hasta aquí me sigue? Y Siddhartha descubre que esa aflictividad de nosotros se manifiesta en 3 diferentes niveles. Lo que llama la aflictividad grosa, ordinaria y burda, el dolor del dolor, el dukkha dukkata, el dolor del cambio y la transformación, y el dolor sutil, todo permeante, endémico y propio de la existencia cíclica, la vida condicionada. ¿Hasta aquí me siguen? Hablemos más profundamente de esto la semana que entra. ¿Ok? De la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, la aflictividad y sus diferentes dimensiones. ¿Ok? Bueno, pues dejémoslo aquí esta noche y como siempre, dediquemos el mérito. Muy bien. Sunam di tamche zepani topne nyepe janam panine Kyeganati balab trupayi sipe tsole joa sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchup senchu rinpoche, ma panam chechuchi, kyepa nyampa me payang,
Kongni, Kongdu, Pewa, Shu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Pues muchísimas gracias. Nos veremos la semana próxima. Muy bien. Gracias a los que nos siguen virtualmente. Les mando a todos un abrazo. ¿Sí? Pórtense bien.